Bien, entonces cuando nosotros hablamos de riesgo, hay muchísimos conceptos que están vinculados a empresas, como les decía, a personas también, a gobiernos, a países, ¿verdad? Hay infinidad de tipos de riesgo. ¿Cómo podemos definir el riesgo? A ver, cuéntenme. ¿Cómo podemos definir el riesgo? ¿Alguna definición o alguna idea que a ustedes les nace cuando se habla de riesgo? Pues para mí, doctora, el riesgo es todas aquellas situaciones que se corren al momento de realizar ya sea una actividad o se emprenda un negocio o cualquier actividad que usted realice, pues. Entonces todo eso conlleva un riesgo, todo. Ajá, algo que puede suceder. Bien, para que Pues nosotros lo consideremos, a ver, sí, es la posibilidad de que ocurra un evento, como decía Pastrana. Este evento a veces negativamente y que afecta directamente las finanzas. correcto. Y no Esa es una de solamente las las finanzas. características, perdón, esa es una de las características precisamente, que afecte negativamente, ¿verdad? Porque cosas que pueden suceder y que no nos van a afectar de manera negativa, para nosotros eso no es un riesgo, ¿verdad? Son situaciones que pueden darse y que de alguna manera nos van a beneficiar, pero si nos pueden afectar o nos pueden cambiar los planes de manera negativa, entonces sí nosotros le llamamos riesgo. Riesgo entonces lo podemos definir como, de una manera así subjetiva, como un cambio adverso en las condiciones esperadas. Y vean cómo dice la definición aquí, con la posibilidad de causarnos una pérdida o un daño mayor. Esa es una de las características del riesgo. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a enfrentar riesgos, una de las situaciones que vamos a encontrarnos es el asunto de la incertidumbre. Si nosotros, hay situaciones que pueden o no pueden darse, como las contingencias, entonces ahí nosotros estamos hablando de que nos estamos exponiendo a los riesgos. En ese sentido, nosotros podemos decir que un riesgo es la posibilidad de un suceso desastroso. Entonces, cuando hablamos de riesgo, nosotros pensamos en cosas malas, pensamos en situaciones adversas que le pueden suceder a las empresas. Al hablar de... Doctora, Sí, diga. doctora, sí, disculpe ahí, en el IPM, por ejemplo, mensualmente se realizan charlas o conferencias acerca de a cada área o a cada departamento, a cada división, acerca del riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, a la cultura de la gestión del riesgo, por ejemplo. Y a mí me toca darle a mi división. Entonces ya me lo tengo grabado. Entonces tenemos dos conceptos, uno que es general y el otro que es empresarial, ¿verdad? Concepto propio general es la posibilidad de que se produzca un contratiempo, una desgracia, de que alguien o algo sufra un prejuicio o daño. Ajá, Y correcto. el empresarial es la probabilidad de que un evento tenga un impacto negativo y impide el logro de los objetivos estratégicos. Entonces, y que además de que no se cumplan los objetivos estratégicos, tengamos diferencias en los resultados financieros que nosotros esperamos como empresa, ¿verdad? Entonces, esas son las situaciones que marcan los riesgos. Ahora, riesgos, como dice acá, siempre han existido, ¿verdad? Hay algunos que son insignificantes, pero hay otros que sí son importantes, y eso es lo que nosotros tenemos que saber distinguir en las empresas. En general, en algunas empresas hay divisiones encargadas de riesgos, ¿verdad? Hay personal especializado en riesgos, dependiendo del tipo de empresa, ¿verdad? Hay empresas comerciales, por ejemplo, que manejan riesgos de mercado que tal vez no requieran una división de riesgo, pero hay otras empresas que sí. Entonces, cuando ya nosotros tenemos, por ejemplo, una institución bancaria, cuando existe el riesgo de lavado de activos, hay unidades encargadas de eso específicamente en la empresa. Entonces, riesgos va a haber siempre, ¿verdad? Algunos son insignificantes, otros son más importantes y precisamente contra esos riesgos es que la empresa debe hacer algo, ¿verdad? Los riesgos que tienen consecuencias insignificantes pueden ignorarse, no merecen la molestia que habría que tomarse para evitarlos. Cuando nosotros vemos que tratar de luchar contra un riesgo, tratar de quitarnos un riesgo,
es más costoso que el riesgo mismo, entonces mejor lo evitamos, ¿verdad? Evitamos tomar medidas que más bien resulten más costosas que el riesgo mismo. Es deseable salvarse de riesgos graves siempre que sea posible. Precisamente eso es lo que nosotros tratamos de evitar siempre. Incluso de manera personal, si nosotros salimos, estamos evitando, por ejemplo, si vamos en carro, pues estamos evitando un accidente, ¿verdad? Esos son los riesgos a los que nosotros nos enfrentamos día a día, pero tratamos de salvarnos de esos riesgos, ¿verdad? El riesgo siempre existe. Cuando no hay medio para evitar el riesgo, lo mejor que se puede hacer es mitigar sus consecuencias. Nosotros a veces decimos, bueno, es que el asunto no es cómo manejo yo, sino cómo manejan las otras personas. Yo voy en buenas condiciones, pero de repente aparece alguien que maneja mal o que maneja bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Entonces son riesgos que nosotros de repente no está en nuestras manos evitarlos. Sin embargo, podemos mitigar las consecuencias. Si sabemos que eso podría suceder, entonces por lo menos nosotros tratar de evitar ciertas carreteras, tratar de utilizar cinturón de seguridad, tratar de tener el vehículo en buenas condiciones para poder controlar en algún momento, ¿verdad? Entonces, esas son cosas o formas para nosotros poder minimizar los errores. Igual en las empresas. Sabemos que en las empresas se puede dar, por ejemplo, el fraude. En la empresa puede haber alguien que nos, digamos, que nos tome dinero, ¿verdad? Que nos robe. Entonces, eso es un riesgo que la empresa corre si tiene a alguien manejando dinero en efectivo. Pero ¿cómo hacemos para poder, por lo menos, evitar el riesgo o hacer menos posible los resultados de ese riesgo? Bueno, entonces tengo mejores controles, no manejo demasiado efectivo. Entonces, son situaciones que nosotros, si no podemos evitarlas porque están dadas, imagínense la cuestión del robo en las empresas, por mucho que nosotros tengamos una persona honrada, puede ser que haya situaciones que hagan que la persona robe. Entonces lo que voy a hacer como empresa es por lo menos mantener lo menos posible de dinero en efectivo, ¿verdad? Que esa es una de las formas de controlar el dinero, ¿verdad? Uno de los controles internos que nos recomiendan las reglas de auditoría, para poder por lo menos mitigar las consecuencias de un fraude de ese tipo. Entonces, como siempre existe el riesgo, por lo menos vamos a mitigar las consecuencias que se puedan encontrar. ¿Cuáles son las razones de un riesgo indeseable? Cuando el riesgo se introduce, la utilidad marginal o un aumento de la riqueza se encuentran reducidos. Recordemos siempre que el fin primordial de las empresas es incrementar la riqueza de las mismas. Entonces, si nosotros vemos que eso se puede ver afectado, ¿verdad? Es cuando nosotros estamos hablando de que existe riesgo. También hay un riesgo indeseable cuando el efecto del temor en los seres humanos es perjudicial. ¿De qué manera nosotros podemos decir que los rumores afectan y que eso es una cuestión que también nos somete a un riesgo como empresas? ¿De qué manera podríamos decir eso? ¿Saben ustedes, han visto cuando anuncian, por ejemplo, que el combustible va a subir un lunes? ¿Qué pasa el domingo? Todo el mundo echa combustible. Todo el mundo está haciendo fila y ustedes ven en las gasolineras que todo el mundo es, ¿y qué riesgo es ese? El riesgo que de verdad se termine la gasolina y al día siguiente no tengamos. O vean cuando suceden, por ejemplo, tomas o cuando hay algún problema, algún huracán, por ejemplo, que se anuncia alguna lluvia o algo que nosotros sepamos que va a impedir que lleguen por acá el combustible. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente todo el mundo empieza a comprar combustible, a llenar el carro, si tienen otros carros los llenan, si tienen galones por ahí los llenan también y total que se termina acabando la gasolina, ¿verdad? Porque el efecto del temor en las personas es lo que está perjudicando en ese momento. Igual en las empresas, ¿cómo va a suceder eso? Cuando se dice, por ejemplo, que una empresa está muy bien económicamente, empiezan a venderse las acciones en bolsa de esa empresa, o lo contrario, y que es peor, y ese es justamente el riesgo, que se dice de algún problemita de la empresa y las acciones empiezan a venderse, a venderse, a venderse, y entre más se vendan, más cae el precio, y eso hace que la empresa realmente se vaya, bueno, desmejorando.
Otra de las razones para que se considere un riesgo como indeseable es que se reduce la acumulación de capital, que nosotros vayamos perdiendo capital, que el movimiento libre del capital entre industrias, eso es entre negocios, entre empresas y productos, se encuentra interferido. Entonces, cuando existe ese movimiento, ¿verdad? Justamente es cuando se da lo indeseable de los riesgos. Sabemos que de por sí, cuando nosotros hablamos de riesgo, estamos hablando de algo negativo, pero entendiendo que hay riesgo que nosotros podemos superar, o por lo menos riesgo que nosotros podemos minimizar, o si podemos evitarlo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que siempre estamos enfrentando riesgos. Ya cuando se habla de riesgos indeseables es justamente lo que va a perjudicarnos como empresa, lo que va a hacer que nosotros tengamos pérdidas o que nosotros no cumplamos ese objetivo primordial de la empresa, que es incrementar las utilidades, ¿verdad? Que es lo que siempre está buscando la empresa. Sea una empresa, una empresa financiera, sea una empresa comercial, siempre el objetivo va a ser el mismo, incrementar las riquezas. Sea una empresa tipo cooperativa o sea una institución tipo seguridad social, un instituto de previsión, siempre vamos a buscar tener los mejores rendimientos porque así entonces también le damos mejores oportunidades a quienes dependen de la empresa. Ahora, en finanzas también se habla de riesgo. La teoría financiera define riesgo como la dispersión de resultados financieros inesperados debido a movimientos en las variables financieras. Además de variables financieras, todas esas variables económicas, ¿verdad? Macroeconómicas, el asunto del tipo de cambio, eso afecta a las empresas, ¿verdad? Todo esto viene a afectar a las empresas de manera negativa. El riesgo también puede ser definido como la volatilidad de los flujos financieros no esperados. Ya cuando nosotros podemos enfrentar a cosas que no estaban previstas en nuestro flujo financiero. Si ya vieron ustedes el asunto del flujo financiero, que es muy importante, porque lo que hemos venido diciendo siempre, no importa si tengo rendimiento, si no tengo cómo enfrentar las situaciones del día a día de la empresa, si no tengo dinero para enfrentar la operatividad de la empresa, entonces no tiene mucho sentido la labor que estamos ejerciendo. No importa si yo tengo muchísimos edificios, si yo no puedo hacer los líquidos para poder pagar los salarios de mi personal o para poder comprar el producto que voy a vender o la materia prima que voy a utilizar para fabricar. No importa si yo tengo un edificio hermosísimo, si yo no tengo para pagar la pensión de mis afiliados, entonces no estoy haciendo mucho, ¿verdad? Porque a la hora de que alguien esté esperando su pensión, no le importa si tiene un centro de recreación muy bonito, lo que le importa es que le den su dinero mensual para poder sobrevivir. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? El dinero, el flujo de efectivo, eso es muy importante. No tanto el rendimiento, sino el flujo de efectivo. Obviamente son cosas que van a estar de la mano. Solo si el resultado de un evento es totalmente cierto y fijo, no existirá riesgo. Podría haber situaciones en la empresa donde no exista riesgo. Las hay y las hay muchas. Díganme alguna. Situaciones en la empresa donde nosotros no enfrentemos riesgo. ¿Habrá situaciones empresariales donde no hay riesgo? Todas tienen riesgo, Sí, doctora. el que no invierte. Todas tienen riesgo. Ajá. Todas. Ahora, hay El que no situaciones invierte del es el día a único día que que no corre riesgo. probablemente no tendrán riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, el asunto digamos, en una empresa, la parte que es administrativa es menos riesgosa y en algún momento no va a existir riesgo que, por ejemplo, en una parte que maneje dinero o en una parte que maneje materia prima, ¿verdad? La parte de producción. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver que hay empresas o parte de la empresa, perdón, que son mucho más riesgosas que otras. Ahora, cuando nosotros hablemos de dinero, siempre vamos a ver riesgos, ¿verdad? Cuando nosotros veamos que los resultados que se esperan o las cosas que se dan en la empresa son ciertas y que son fijas, no va a existir riesgo. Por ejemplo, hay
gastos en la empresa o situaciones en la empresa del día a día que me van a permitir, por ejemplo, depreciar mis activos, utilizar mis activos. Eso no es riesgoso, ¿verdad? Esas situaciones no tienen ningún riesgo en la empresa. Cuando ya nosotros empezamos a meter, por ejemplo, inversiones, ya colocamos dinero en los bancos, por ejemplo, eso sí ya conlleva cierto riesgo, ¿verdad? De alguna manera nosotros podemos decir que las inversiones en los bancos o digamos, los depósitos bancarios, los plazos fijos que tienen una tasa de interés que se gana así fija en determinado tiempo, eso no es riesgoso porque nosotros sabemos cuánto colocamos y cuánto vamos a recibir, ¿verdad? Eso no tiene un riesgo implícito. Sin embargo, si nosotros vamos a hacer inversiones ya de otro tipo, por ejemplo, en otras unidades de negocio, o vamos a invertir, digamos, si la empresa lo considera y hace inversiones en bolsa de valores, eso sí ya va a llevar muchísimo riesgo. Sin embargo, lo que decíamos la otra vez, a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿verdad? Pero eso ya depende de qué dinero es el que estamos nosotros apostando como para ver si vale la pena arriesgarnos o no. Si la desviación del resultado previsto genera pérdidas o ganancias, cualquier posible desviación, ya sea positiva o negativa, debe ser considerada como un riesgo. Cualquier eventualidad que pueda ocurrir va a ser considerada como un riesgo. En finanzas se suele entender el riesgo como la probabilidad de enfrentar pérdidas. Toda empresa cuando está en funciones tiene ese riesgo. Toda empresa puede en determinado momento tener una pérdida. Y empresas que de repente no lo consideraban, empresas que se miraban muy bien, ustedes vieron el año pasado con esta situación que se ha dado, hay empresas que tuvieron que cerrar, ¿verdad? Ese es un riesgo que se corría, ¿verdad? Obviamente no se pensaba y no se tenía de repente considerado que podía ocurrirnos una situación así como la que nos ocurrió, ¿verdad? Desde el año pasado y aún en este año con el asunto de la pandemia. Pero son situaciones que afectaron a muchísimas empresas. Entonces, siempre que exista la probabilidad de que haya una pérdida, vamos a hablar de que existe el riesgo. En sentido estricto, se tiene o se debe entender como la probabilidad de observar rendimientos distintos a los esperados. Todas las empresas ahí por septiembre, octubre se están haciendo el presupuesto del siguiente año. Pero ¿qué va a pasar con ese presupuesto? ¿O por qué se llama presupuesto? ¿Por qué le llamamos presupuesto? Porque no es algo que esté, como decimos en nuestro lenguaje popular, escrito en piedra. Es algo que es planificado. O sea, son Ajá. como los gastos que yo supongo que voy a tener, pero no es que sean así. Pueden tener subidas o bajadas. O sea que nosotros cuando tenemos, cuando nosotros esperamos encontrarnos algo diferente en la empresa, nosotros estamos hablando de que podríamos tener un riesgo, ¿verdad? La dispersión de resultados inesperados ocasionada por movimientos en las variables financieras. ¿Qué son las variables financieras? ¿Qué son variables financieras? ¿El interés será una variable financiera? Las tasas, Ajá, las tasas de interés son variable financiera. ¿Qué otras? La inflación, Ajá, esa es otra variable. Los Todo esto que nos plazos. puede afectar económicamente, los plazos de interés son variables financieras, ¿verdad? Entonces, todo eso es que nos puede conllevar a riesgo en determinado momento. Ahora, ¿qué tipo de riesgo vamos a ver nosotros en cuanto a finanzas se refiere, verdad? Ya recordemos que hay muchos tipos de riesgos. Podemos nosotros enfrentar un riesgo de crédito. ¿Cuál es el riesgo de crédito? Es la posibilidad de que una contraparte incumpla sus obligaciones. Cuando nosotros le damos préstamo a alguien, ¿cuál es la probabilidad de que no nos pague? Si nosotros lo vemos matemáticamente, ¿cuál creen ustedes que es la probabilidad de que alguien nos pague o no nos pague?
¿Cuánto Un es medio, la probabilidad mitad, de que no sería pague? 50%. Ah, correcto, porque las posibilidades ahí son o que me pague o que no me pague, ¿verdad? Entonces, el riesgo de crédito es 50%. Cuando nosotros le prestamos dinero a alguien, la posibilidad de que no nos cubra el dinero o de que perdamos el amigo, como decimos cuando prestamos dinero, es 50%. Matemáticamente o estadísticamente eso es lo que se maneja, ¿verdad? Ahora, en las empresas, cuando nosotros le damos crédito y en los institutos de previsión, esto es fundamental, ¿cuál es la posibilidad de que se incumpla con las obligaciones? De que la persona o el afiliado al que le estamos prestando incumpla las obligaciones. Ahora, de ese 50-50, que es la posibilidad de que me pague o no me pague, así matemáticamente nosotros podemos intentar una reducción. Entonces hacemos un mejor análisis crediticio, vemos el tipo, digamos, de referencias que tiene la persona, los avales que tiene la persona y todas esas situaciones, las garantías incluso, son precisamente para poder minimizar los riesgos. También existe el riesgo de mercado y cuando hablamos de riesgo de mercado en finanzas, más que mercado de compra-venta de mercaderías, estamos hablando también de tasas de interés, de préstamos, de lugares donde puedo conseguir financiamiento, ¿verdad? Esos son riesgos a los que nos vamos a enfrentar. Hay riesgo operativo, ¿verdad? Puede ser que yo tenga una empresa que trate de minimizar al máximo el riesgo, pero siempre hay errores humanos que se puedan presentar, entonces pueden suceder situaciones que no estén consideradas. Entonces, por muchos controles internos puede ser que alguien cometa fraude, ¿verdad? Entonces, como les decía antes, tratamos de minimizar lo más que se pueda, ¿verdad? Porque el riesgo en algunas situaciones siempre va a existir. El riesgo legal, que en este caso ya es una cuestión de contratos, ¿verdad? Puede ser que cuando firmamos por la necesidad de obtener un crédito no lo hacemos leyendo mucho ni pensando mucho en las cláusulas que tienen los contratos, pero el riesgo existe, ¿verdad? Eh, aunque nosotros podamos o querramos tener lo mejor posible para la empresa, las cuestiones de contrato, las cuestiones de leyes, siempre tienen un manejo diferente a como nosotros lo consideramos. Hay errorcitos en los contratos que pueden hacer que una empresa pierda. Una palabra mal escrita, en estas cuestiones de leyes, una palabra mal escrita o algo que no esté bien analizado de acuerdo al código, sea laboral o código mercantil o en leyes financieras, una palabrita que esté mal escrita, eso le da un riesgo a la empresa. Entonces, cuando nosotros vamos a firmar algo, tenemos que llevar o tener bien leídos las cláusulas, ¿verdad? Como empresas, nosotros debemos protegernos mucho también. La gente que se encarga de, por ejemplo, cuando damos un crédito como empresa y damos un crédito a un afiliado, todas esas cláusulas que tienen que estar bien leídas y bien interpretadas para poder minimizar los riesgos que puedan darse. El riesgo de liquidez, ¿verdad? Que eso es lo que hemos venido hablando, el asunto de manejar dinero disponible, de tener dinero justo para poder hacer las operaciones. Entonces, ahí necesitamos nosotros siempre prestar atención porque el riesgo de quedarnos sin dinero, además de que es algo negativo para la empresa, es peligroso porque hay situaciones a las que se les tiene que cubrir, ¿verdad? Como salarios, los impuestos, todas esas cuestiones que son del día a día y que deben tenerse bien planificadas. Entonces, para correr menos riesgos de liquidez, nosotros tenemos que tener una planeación financiera bien hecha, ¿verdad? Para poder tener previsto el dinero disponible para poder hacer frente a las operaciones del día a día. El riesgo de liquidación, ya sabemos que cuando nosotros tenemos una empresa o estamos en una empresa, no estamos pensando en que se va a terminar la empresa, pero puede suceder. Entonces, nosotros tenemos que tener considerado qué sucedería en caso de que la empresa caiga en un momento difícil como para poder tener que terminar las operaciones.
Y hay otros riesgos específicos, pues que puedan darse, ¿verdad? Ya va a depender de situaciones específicas o dadas en las empresas. Hay otros tipos de riesgo, por ahí tal vez no se alcance mucho a ver, hablamos de riesgos en general de tasa de interés, riesgos de precio, riesgos de reinversión, riesgos de curva de rendimiento, riesgo de tipo de cambio, riesgos de precios de activos, ¿verdad? Eso es cuando nosotros estamos vendiendo o comprando, por ahí pueden tener problemas los precios. Por ejemplo, si estamos comprando activos financieros como acciones, puede ser que yo las compre el día de hoy a un precio y ya mañana haya caído el precio. Ese es el riesgo que yo estoy soportando, ¿verdad? O al contrario, puede ser que las acciones hayan subido, entonces aprovecho para vender, pero entonces necesito tener una persona que esté pendiente solamente de eso para poder aprovechar las situaciones del mercado. Hay riesgos de utilidades, riesgos de instrumentos de cobertura, riesgos de prepago, riesgos de bancarrota, riesgos colaterales, riesgos de concentración, riesgos de reputación, hasta eso es muy importante en las empresas, riesgos en los sistemas informáticos, riesgos de modelos, riesgos tecnológicos, riesgos personales, hay riesgos políticos. Ven que las situaciones políticas, al menos en este país, afectan bastante las operaciones en las empresas, ¿verdad? Un cambio de gobierno, ese es siempre lleva un riesgo, ¿verdad? Por todas las cuestiones legales que se dan, riesgos regulatorios, riesgos de tasas, riesgos contables, riesgos legales que habíamos mencionado, riesgos de contrato que están relacionados también, los riesgos de conocimiento, incluso cuando contratamos una persona y nosotros asumimos que con solo ver el currículum, esa es la persona apta para un puesto, pero ya cuando nosotros lo tenemos trabajando no era así. Ese es un riesgo que corremos nosotros si no estamos haciendo un buen proceso de selección de personal. Hay riesgo económico, riesgo sectorial, riesgo empresarial, los riesgos de inflación, riesgo de apalancamiento, ¿verdad? Hay miles y miles de riesgos que pueden enfrentarse en las empresas, ¿verdad? Esto por mencionar algunos, pero en general en la empresa y en general en la vida también siempre vamos a estar enfrentando riesgos. Entonces, esas son situaciones a las que nosotros debemos haber considerado en algún momento y debemos haber hecho algo para por lo menos minimizar los riesgos que se puedan dar. En cuanto a riesgo financiero, aquí les coloco esta tablita y que la tienen ustedes en el texto también. Los impactos o las situaciones que se puedan dar por el tipo de riesgo. Por ejemplo, cuando hay riesgo en el mercado, eso es por el asunto de la variación de precios, bien sea, como les decía, activos en general de compra-venta si mi empresa es comercial, o riesgos también de precios o variaciones de precios cuando las empresas compran activos financieros, ¿verdad? Cuando hacen inversiones en valores. Créditos y contraparte, ¿verdad? Que ese es de los riesgos a los que si nosotros dependemos como empresa de dar crédito para poder sobrevivir, porque ahora las empresas no pueden darse el lujo de decir que solo trabajan al contado, sino que tienen que tener de alguna manera por lo menos créditos cortos, digamos 15 días, eso es para nuestros clientes, obviamente con un análisis suficiente o específicamente en el tipo de empresas en las que ustedes laboran, ¿verdad? Que son los institutos de previsión, donde necesariamente se tiene que hablar de crédito. Entonces, ¿cuáles son los impactos que pueden suceder de manera negativa? El incumplimiento de la contraparte en una operación, la disminución en el valor de los instrumentos por reducción en la calificación crediticia. Eso de la calificación crediticia, que ustedes más adelante lo van a ver ya cuando lleven inversiones, ¿verdad? Eso es como una calificación que se da a cierto tipo de instrumentos. Ahí van a ver que a los instrumentos se les califica como A, B, C, según sean buenos, malos, más o menos. Entonces, esa calificación, que ya son empresas especializadas las que la hacen. Entonces, puede ser que yo haya comprado un instrumento de tipo A y se vuelva de tipo B. Entonces, esos son riesgos
que se pueden tener. Riesgos legales, como la incapacidad de hacer pactos, contratos, obligaciones o de cumplir con ellos. Los cambios legales repentinos que entran en conflicto con posiciones vigentes o las demandas por no cubrir algunos riesgos medibles. Imagínense, por ejemplo, todas estas empresas que habían asegurado colonias como Ciudad del Ángel. Ninguna de las aseguradoras había previsto lo que sucedió ahí en esa colonia. Entonces, las aseguradoras en este caso, todos sus contratos decían que se iban a, que se cubrían, por ejemplo, los incendios, que se cubrían algunas situaciones que los seguros las habían analizado así como por encimita, pero nadie había previsto que podía ocurrir una situación como la que se dio, ya hundimientos y todo el lavado que se dio ahí en esa colonia. Entonces, ¿qué le sucede aquí a las aseguradoras? Las aseguradoras ya en este momento y en general los bancos cuando hicieron su análisis para poderle dar el crédito a estas personas, tuvieron que haber previsto ese tipo de cosas que podían suceder, porque cuando alguien compra una vivienda, lo primero que se hace si va a financiar un banco o va a financiar un instituto de previsión, porque aquí también se fueron institutos de previsión, lo primero que hacen es mandar a un ingeniero a que revise a ver si la casa está en un lugar sólido y todo eso. Ajá, pero si no lo hacen, si no es suficiente, si el ingeniero nada más llegó, vio, está quedando bonito y así ya dio el visto bueno para que se dé el crédito y para que ese bien sea el que ampara el crédito, entonces en este caso las mismas empresas aseguradoras y bancos fueron acusadas de no haber por lo menos dejado de dar el crédito o por lo menos incluir en las cláusulas de los contratos del seguro estas situaciones, ¿verdad? Que podían darse. Entonces, vienen y son obligadas a que tengan que cubrir a las personas. Entonces, son cuestiones legales, demandas y todo eso que estaba o que no estaba más bien previsto en esta situación, ¿verdad? En este caso específico. Hay riesgos morales, como la mala fe de la contraparte desde que se pacta la transacción. Miren, hay una situación, por ejemplo, en los seguros. En los seguros, hasta hay una teoría que se llama el mercado de los limones. Cuando ustedes van a comprar un limón, dice la teoría, y se compara como cuando compran un vehículo. Nadie sabe cómo va a estar el limón hasta que ustedes lo parten. El limón por fuera se ve bonito, se ve verdecito, se ve amarillito, pero cuando ya lo parten se van a fijar cuántas semillas tiene, si era o no era de semilla, si está suavecito, si se puede exprimir bien, si está duro, si está reseco, todo eso. Lo mismo sucede con los vehículos. Cuando ustedes compran un vehículo, si es un vehículo usado, ustedes lo miran por fuera y lo ven lindísimo. Pero ya cuando empiezan a utilizarlo, ya una semana después es cuando viene el dolor de cabeza. Por eso se le llama el mercado de los limones, ¿verdad? Este asunto de los seguros y de los vehículos usados es un riesgo así demasiado grande, ¿verdad? Cuando nosotros confiamos en la contraparte con la que estamos nosotros haciendo la negociación. ¿Quién sabe cómo está el vehículo realmente cuando hay una negociación de compra-venta de un vehículo? ¿Quién sabe exactamente cómo está ese vehículo? Quien lo sabe en este caso es el vendedor. El comprador mira nada más lo que el vendedor le quiere mostrar, pero realmente cuando nosotros compramos ese vehículo, hasta ya utilizarlo, ya empezamos a escuchar algunos sonidos, de repente cosas que estaban cubiertas y no nos habíamos fijado. Entonces ya empezamos, si no hacemos nosotros un buen análisis de ese vehículo, así lo vamos a comprar. Esto habla de que hubo una mala voluntad por parte del vendedor. Esto mismo sucede en los seguros. Cuando ustedes compran algún seguro médico y les preguntan cómo están de salud, ¿ustedes qué responden? Que estoy sanito, que no tengo nada. Ah, correcto. Eso es lo primero que usted dice. No, si yo no padezco de nada.
¿Y Ni quién una sabe? muela me duele. Ajá, ¿y quién sabe si le duele la muela? Solamente usted, eso no se lo ve nadie, ¿verdad? Entonces, si usted llega a una revisión y usted no se queja de un dolor, el médico no va a saber qué es lo que usted tiene. Y en los seguros, esa es una cuestión de, que está muy dada a la cuestión de fraudes, ¿verdad? Este asunto del riesgo moral, porque cuando usted contrata como persona un seguro, y esos son los miles de asegurados que tienen las compañías, todos van a decir que están sanos, porque entre más riesgoso es, como le dicen como dicen las aseguradoras, ¿verdad? Entre más problemas de salud tiene, más caro va a ser el seguro. Entonces, aunque usted se esté muriendo de dolor de estómago, usted va a tener una buena cara para que el seguro no le salga tan caro. Entonces, ese es un riesgo que las compañías tienen que enfrentar, ¿verdad? Y allí, ya por inercia, la persona que está comprando un seguro va a ocultar las situaciones que tiene por dentro, ¿verdad? Para que le puedan cubrir todo esto, ¿verdad? Porque incluso el seguro lo puede aceptar si usted dice, tengo cierta enfermedad o tengo, por ejemplo, hipertensión y estas cuestiones, si usted lo dice, el seguro lo acepta. Lo único es que no le empieza a cubrir en algún momento determinado, ¿sí? Sino que tiene que pasar cierta cantidad de tiempo usted pagando el seguro hasta que lo empiecen a cubrir. O hay cosas que nunca se las van a cubrir. Entonces lo que hace la persona que está contratando es no decir los padecimientos que tiene, ¿verdad? Y más si no tiene un médico de cabecera que pueda informar sobre su situación, entonces lo oculta. Ese es un riesgo que tienen que enfrentar las empresas, ¿verdad? Hay otros riesgos que pueden darse por algunas situaciones en la empresa, ¿verdad? Yo puedo, por ejemplo, que es este riesgo de modelo, yo puedo, por ejemplo, tener un determinado producto y puedo tener fallas en la siguiente producción. Entonces ya estoy hablando de que hay otro tipo de situaciones que van a ser diferentes a la real. Por ejemplo, imagínense que la Coca-Cola a ustedes de repente ya no les sepa igual. Entonces, esas son cuestiones de riesgo si nosotros no tenemos la gente correcta trabajando en las situaciones que la empresa debería considerar como lo más importante. Los riesgos de liquidez, ¿verdad? Eso es el asunto de del manejar nosotros el dinero justo para poder cubrir lo que la empresa requiera, ¿verdad? Y eso es algo que es muy importante en las empresas, y el riesgo de quedarnos sin dinero, que es tan fácil, ¿verdad? Es un riesgo evidente en las empresas, ¿verdad? Quedarnos incapacitados para poder enfrentar las situaciones eventuales. Entonces, nosotros como empresa deberíamos tener bien considerado este asunto, ¿verdad? De la liquidez. Por eso es que ustedes ven que cuando se hace análisis financiero, las primeras medidas que aparecen son las medidas de liquidez. Todas esas, los indicadores de solvencia, las pruebas rápidas o pruebas de ácido, esas son las primeras que aparecen. Cuando nosotros hacemos análisis de flujo de efectivo, todo un sistema de flujo de efectivo encaminado para poder mostrar cómo va siendo la liquidez de la empresa. Porque el tener activos líquidos, eso es muy importante, el poder tener previsto, ¿verdad? En cuestiones de manejo de tesorería, el tener previsto el dinero para poder cubrir las obligaciones, eso es muy importante. Y tampoco es que vamos a decir que la empresa funciona bien si tiene muchísimo dinero disponible, porque no se trata de tener todo el dinero así, haciendo nada, solamente esperando pagar salarios, esperando pagar impuestos, sino que el dinero tiene que estar invertido, pero tiene que estar invertido de una manera tan pensada que cuando haya un pago que realizar, el dinero pueda disponerse. Entonces ahí es cuando necesito a alguien que me maneje el efectivo de la empresa y que lo maneje de manera apropiada, de manera prudente, ¿verdad? De manera que logre tener utilidades, pero sin quedarse sin dinero para poder enfrentar las situaciones. Entonces yo necesito a alguien que me analice el efectivo en la empresa de tal manera que me esté generando rendimientos, pero que haga que mes a mes yo tenga dinero para pagar las planillas, que mes a mes
o cuando se haya previsto tenga dinero para poder enfrentar las compras rutinarias, materia prima, el producto que voy a vender, que mes a mes yo tenga dinero para poder pagar las jubilaciones, pero que el resto del tiempo ese dinero esté bien colocado en productos financieros que me den un rendimiento apropiado. Entonces necesito a alguien que realmente me maneje la tesorería de una manera correcta. Hay riesgos fiscales, ¿verdad? Hay situaciones que de repente se pueden prever un poco porque ya cuando va a haber leyes que me afecten, hay impuestos que vienen por ahí, eso se va conociendo un poco con tiempo, entonces tienen que hacerse las previsiones, ¿verdad? Ahora, que de repente nos digan de hoy para mañana que hay un impuesto, que ya el impuesto sobre venta va a ser, por ejemplo, 21%, entonces eso ya sería para la empresa algo terrible, ¿verdad? Porque ya pasar de lo que estamos pagando en este momento, del 15 al 21, sería terrible. Sin embargo, en cuestiones fiscales vamos conociendo un poco con tiempo, porque como son leyes que tienen que pasar por algunos órganos de gobierno, entonces vamos conociendo con tiempo y se van haciendo las previsiones. Pero sí necesito a que quienes se encargan del dinero en la empresa estén pendientes y sepan del día a día, ¿verdad? De lo que acontece fiscalmente, de lo que acontece en términos de gobierno también, para que puedan hacerse las previsiones como corresponde. Hay riesgos contables, ¿verdad? Hay cuestiones de reportes financieros que tengo que considerar para poder administrar bien los riesgos. Ver, por ejemplo, que mis reportes financieros estén cumpliendo normas, estén teniendo al menos la información a tiempo, ¿verdad? Para poder tomar las decisiones de una manera correcta y que los riesgos a que se enfrenten pues sean lo menos posibles. Hay muchas clasificaciones respecto a riesgo. Hay autores, por ejemplo, que nos van a decir que los riesgos financieros se clasifican en riesgos simplemente de crédito, de mercado, de liquidez, riesgo operacional, riesgo regulatorio, que es como el fiscal que hemos visto antes, y el riesgo de factor humano. Y ahí hay clasificaciones de riesgo que vemos que hacen para cada uno de ellos. Por ejemplo, el riesgo operacional, el riesgo de concentración de portafolio. ¿Qué es eso de portafolio? Recuérdenme. ¿Qué era eso de portafolios? Es la cartera de inversiones que tiene. Ajá. Portafolio de inversiones. Correcto, como yo tengo mi cartera, que fíjese bien, puede ser de inversiones o en este caso específico que está anexo a riesgo de crédito, que puede ser también la cartera de crediticia de la empresa. Recuerden que nosotros, si vamos a obtener créditos, nosotros podemos darnos el lujo de decir con quién queremos el crédito, ¿verdad? Porque existen muchísimas opciones. Igual cuando hacemos inversión, nosotros podemos decidir con quién vamos a hacer las inversiones y cómo es esa conformación, ¿verdad? Ese portafolio, que es cuando veníamos hablando de las estructuras de capital, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Qué porcentajes son los que nosotros manejamos de un tipo o de otro tipo de crédito en este caso, ¿verdad? O de inversiones en el otro. Los riesgos de tasa de interés, de tipo de cambio, los riesgos de subyacente, ¿verdad? ¿Sabemos qué es subyacente o alguna vez hemos escuchado esa palabra? ¿Qué será eso de subyacente? Estamos hablando de riesgos de mercado. ¿Qué será eso de subyacente? ¿Alguna vez hemos escuchado eso? A ver, Alexis, ¿recuerda qué es eso de subyacente? No recuerdo. No recuerdan. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en mercados. ¿Será la baja de las tasas? No, fíjense, cuando nosotros tenemos algunas inversiones que están basadas en otro tipo de activo, por ejemplo, cuando hablamos del café, cuando hablamos a nivel así internacional que ustedes escuchan, los instrumentos derivados, que de esa manera se les llama este tipo de instrumento financiero.
Cuando nosotros hacemos un pacto, por ejemplo, basándonos en cómo va a estar el precio del café, ese es un subyacente bastante común, el café, el algodón, los granos básicos son también un subyacente. Es como el activo sobre el cual se están haciendo negociaciones. ¿Y qué tipo de negociaciones? Negociaciones sobre precio, o lo que dice aquí más abajo, los commodities, que es cuando nosotros pactamos un determinado precio por una producción que estamos esperando. Y la producción que estamos esperando está basada en un activo que es el que llamamos subyacente. Entonces, imagínense que nosotros hagamos una negociación de comprarle el café a determinado precio a un productor. ¿Cuál es ese riesgo de subyacente? Que la cosecha se echa a perder. Entonces, ahí habría que ver los términos en los que se negoció, qué es lo que sucede si el producto no se va a poder vender, porque lo que yo estoy pactando es el precio de ese producto. Entonces, si yo ya me amarré con un determinado precio, imagínense que yo amarré a determinado precio el café y sube de precio a nivel internacional. Entonces yo lo tendría que comprar al precio, que eso sería bueno para mí si subió, porque yo lo estaría comprando a un precio bajo. Al contrario, si el precio baja y yo ya lo tengo amarrado a un precio alto, lo voy a tener que pagar. Entonces, ese es el riesgo del subyacente. A eso se refiere en términos de mercados y aquí específicamente de mercados financieros. Entonces, subyacentes sobre ese activo sobre el que se están haciendo las transacciones. Y esto es común que se haga este tipo de negociaciones en finanzas precisamente para poder amarrar precios y poder tener oportunidades de no perder tanto en esto que es tan arriesgado, ¿verdad? Este asunto de comprar productos. Si somos empresa que se dedica a la producción, por ejemplo, de café, yo intento amarrar el precio del café, ¿verdad? Para no perder en caso de una baja del mercado. O para no comprarlo tan alto, si soy más bien comprador para hacer otro proceso y poderlo vender, entonces trato de amarrar precios para que el precio del producto en sí, que yo voy a utilizar como materia prima, no sea tan alto. Entonces a eso se refieren los subyacentes. Hay riesgo en general cuando se maneje dinero, cuando se manejan sistemas en las empresas, ¿verdad? Todo eso es un riesgo, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos con personas, también es una cuestión de riesgo. El asunto del factor humano y ya mezclar el factor humano y mezclarlo con cuestiones de dinero, eso es algo bastante riesgoso. Yo puedo, si doy ejemplo de relación dinero-humano, yo puedo tener asuntos de huelgas, puedo tener asuntos de fraudes, ¿verdad? Y puedo tener muchísimos elementos ahí. Imagínense una demanda de un empleado porque no le he dado las prestaciones y encima me exige que, y eso que los juicios podrían ser larguísimos, que yo le pague salarios caídos. Y ha pasado 2 años de que tengo el litigio con un empleado. Y entonces exija restitución y entonces por ahí ya tengo una gran pérdida de dinero, un empleado que ya ya para la empresa no es confiable, entonces estoy mezclando ahí dinero, recurso humano y el riesgo implícito para ambos dentro de la empresa. Ahora, lo importante de todo este asunto del riesgo, porque ya vimos que no se puede evitar y que existen muchas formas de enfrentarse a riesgo o de tener riesgo en la empresa, entonces lo que viene aquí es que nosotros administremos bien el riesgo. Entonces, cuando nosotros hablamos de administrar el riesgo, hablamos de la habilidad en el manejo del dinero, ¿verdad? Y eso depende pues de que la administración sea buena haciéndolo, ¿verdad? Que sea buena manejando el dinero o administrando el dinero, de que haya políticas adecuadas para controlarlo y de que se controle el riesgo de manera adecuada. Entonces, cuando nosotros hablamos de administrar el riesgo, hablamos de hacer algo en la empresa para poder rechazar el riesgo o eliminar el riesgo o ver qué se puede hacer con el riesgo al que se enfrenta la empresa día a día. Entonces, eso implica, por ejemplo, que yo tenga un buen departamento legal si soy una empresa que va a tener contratos, que va a tener muchos contratos. Que yo tenga un buen departamento de finanzas si yo voy a tener muchos negocios que tienen que ver con dinero. Que yo tenga un buen gerente de recursos humanos
si yo tengo planillas extensas y tengo muchísimos empleados a cargo. Entonces voy a tener buenos administradores del riesgo. Incluso en algunas empresas yo tengo gestores de riesgo. Cuando yo manejo mucho dinero y manejo muchas situaciones que tienen que ver con mercados, ¿verdad? O con el exterior de la empresa, entonces puedo tener personas que se encargan exclusivamente de administrar el riesgo para poder minimizar todos los problemas que se le pueden dar a la empresa. La única forma de evitar por completo el riesgo, vean lo que dice acá, es no existir. La necesidad de administrarlo es necesaria. Entonces, si nosotros decimos, bueno, este riesgo se puede eliminar, entonces, perfecto. Si no se puede eliminar, entonces buscamos hacer cualquiera de estas otras opciones. Podemos mitigarlo, podemos trasladarlo o transferirlo de alguna manera, o podemos asumir el riesgo en caso de que no se puede eliminar. ¿Qué es lo primero que busco? Pues busco eliminar el riesgo, ¿verdad? Entonces, si yo como empresa digo, no, yo no quiero enfrentarme riesgos, entonces no funde la empresa, ¿verdad? Porque el riesgo siempre va a existir. Cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, proyectos de inversión, cuando vamos a abrir una empresa y hacemos el estudio de mercado, hacemos un estudio técnico y hacemos un estudio financiero, entonces lo que hacemos es tratar de controlar esas variables que son riesgosas y tratar de hacer análisis de sensibilidad para ver qué sucedería en un escenario adverso para la empresa o qué sucedería si las condiciones de la empresa mejoran. Entonces hacemos eso, pero como empresa siempre vamos a tener riesgo. Podemos hacer todo el análisis de sensibilidad que querramos y podemos ver de qué manera podrían mejorarse algunas variables para poder tener buenas condiciones para la empresa, pero riesgo siempre va a existir. Entonces, nosotros podríamos, en este caso, ¿verdad? Si vamos a considerarnos o vamos a consolidarnos como una empresa o fundarnos como empresa, tenemos que asumir que hay riesgos para la misma. Entonces buscamos, por lo menos, de estas opciones, alguna de ellas. Si no podemos eliminar ese riesgo, entonces lo vamos a asumir. Si no lo podemos asumir o asumirlo implica para la empresa demasiado costo, entonces por lo menos tratamos de mitigarlo, ¿verdad? Y si no, pues por lo menos tratar de transferirlo para que no afecte demasiado a la empresa. ¿Cuál es el proceso para administrar el riesgo? Lo primero que tenemos que hacer nosotros, si el riesgo no es así completamente visible, es por lo menos identificarlo. Por ejemplo, en el caso de manejo de dinero, si yo tengo, imagínense un departamento de caja en un banco, ¿cuál es el riesgo que podríamos tener ahí? ¿Qué riesgos podríamos tener ahí? Tengo un departamento de caja. ¿Qué riesgos puedo tener ahí? ¿Se podría pérdida de efectivo, doctora? Ajá, se puede perder el efectivo. ¿Por qué razones se podría perder el efectivo? Mal manejo o Mal por la parte conteo. del operario. Ajá, puede ser que el mismo cajero lo robe. Ajá, que nos cometa fraude. ¿Qué más podría suceder ahí en mi departamento de caja? Que se le haya ido más dinero, por ejemplo, cuando llega alguien que va a retirar en el conteo, vino y le dio de demás, Ajá, que cometa o le dio error de la menos. persona. Ajá, que Ajá. cometa Billete errores, falso, ya de más o de menos. mal arqueo, Que ya al momento de hacer arqueo, entonces el dinero ya no le cuadre. ¿Qué más? billetes falsos, doctora. Ajá, puede ser que haya alguien que de manera, que eso, cuando alguien lleva un billete falso, muchas veces ya es la forma de hacerlo, ¿verdad? Ya no es ni siquiera porque así se lo dieron y ni cuenta se dio, sino que ya de manera dolosa llega y entrega un billete falso. Ajá, eso se puede dar. ¿Qué más? ¿Qué más podría darse allí en un departamento de caja, en una sucursal bancaria? Robo, Ajá, puede ser que lleguen y asalten. Entonces puedo tener robos ahí.
¿Qué más? En general, fíjense que todo lo estamos relacionando con dinero y el riesgo que estamos nosotros observando ahí en esa agencia es justamente que se pierda dinero. Bien sea que se pierda porque hubo un error, bien sea que se pierda porque hubo intención dolosa de parte de alguien que llegó a hacer una operación, bien Un sea incendio. que asaltaron, puede haber un incendio, también puede haber un incendio. Puede haber una falla en los sistemas y me hizo alguna situación ahí que permitió, por ejemplo, que yo dejara pasar un cheque que no era correcto o pasara una transacción. Imagínense que llegue una persona y me diga que quiere todo el dinero que tiene depositado porque va a cancelar la cuenta y mis sistemas no están correctos y me den un saldo más alto del que realmente es. Y le doy todo el dinero y le cancelo la cuenta y lo despacho. Entonces son cuestiones que se pueden dar. Y vean que todo está relacionado con el asunto del dinero. ¿Por qué? Porque justamente el dinero es lo que hace que la empresa tenga mayores rendimientos, ¿verdad? El asunto del manejo del efectivo. Entonces, si ya nosotros identificamos todos los riesgos que existen, ¿verdad? Y nosotros podemos determinar las causas para que esos riesgos se den. Por ejemplo, ¿por qué podría darse un incendio ahí en nuestra agencia? No se cuenta con las medidas de seguridad. Ajá, hay, por ejemplo, líneas que estén mal conectadas, entonces ahí hay una cuestión eléctrica. Imagínense que mi agencia bancaria la coloqué ahí en un mall a la par de un negocio de comida, un negocio que maneja gas y esas cosas. Entonces, busco las causas de lo que podría ocurrir también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿por qué podría robar una persona? ¿Cuáles podrían ser las causas para que una persona me robe? Uno de los cajeros. Extorsión. Necesidad. Porque son profesionales. Ajá, porque ya se dedican a robar. Por Extorsión, necesidad también. doctora. Por la necesidad, dijeron, porque lo están extorsionando también. Entonces, ¿qué hago cuando contrato un cajero? Debo preguntarme dónde vive el cajero, porque yo, si viene de una colonia, si es un cajero el que estoy contratando, y viene de una colonia con riesgo social, entonces tengo que pensarlo muy bien para ver si lo considero como cajero, porque ahí se pueden dar Doctora, muchas situaciones. Ajá. creo que por eso se hace lo que es el estudio socioeconómico, ¿no? Cuando usted lo Correcto, va a contratar primero, hace una correcto. investigación para ver cuáles son los riesgos que usted corre al contratarlo. Exacto, y fíjense que realmente a una persona que voy a colocar en caja no debería ser ese el primer puesto que yo le ofrezco. Debería de tener esa persona ya un cierto recorrido en la empresa. Los cajeros también no deberían ser mal pagados. Imagínense y ese es uno de los riesgos que en auditoría siempre se menciona. Una persona que esté mal pagada, que vea pasar tantas cantidades de dinero en el día, ¿verdad? Que ya hace como más grandes sus necesidades cuando mira pasar tanto dinero en una mañana. Imagínense la persona necesitando 200 lempiras para medicamento y ver pasar transacciones de miles y miles. Entonces es una cuestión que, como sea, psicológicamente afecta al cajero. Ajá, y si encima nosotros no tenemos controles adecuados ahí en esa agencia, controles adecuados para el manejo de efectivo, entonces eso podría llevar hasta la persona más honrada a cometer un determinado fraude, ¿verdad? Ahora, ¿a qué controles se refiere? Y ahí es cuando empezamos nosotros a ver cómo se evalúa ese riesgo. Nosotros deberíamos ver, por ejemplo, si tenemos ahí un cajero, asumiendo, ¿verdad? Que esa persona no tiene ni problemas económicos, ¿verdad? De que está bien pagado, habría que ver también cómo es el manejo de, por ejemplo, las transacciones. Antes, no sé si ustedes alguna vez fueron al banco en los tiempos en que las transacciones duraban tanto porque ahí mismo se llenaba un papel contable. Usted llegaba a caja y en caja le hacían la transacción y ahí mismo, no es que ustedes están cipotíos, por eso miro un montón de nos ahí.
Cuando usted llegaba al banco, ahí mismo le empezaban a llenar una boleta que era la que se iba a contabilizar. Ahora no, ustedes llegan al banco y ahí mismo llenan la transacción y eso ya les tiene la contabilidad al día. Pero en esos momentos en que la contabilidad era a mano, llenar ese papel daba un margen de tiempo al cajero, por ejemplo, de mandar, digamos, una operación donde había recibido dinero, de mandarla con un valor diferente o de mandarla con un tiempo de retardo para poder utilizar ese dinero para otra cosa. Y ahí es en el tiempo en el que se miraban muchos fraudes porque había gente que le podía dar a conocer una transacción hasta el día siguiente cuando recuperaba dinero que había utilizado el día anterior. Entonces, ahí esas situaciones, esos pocos controles que existían, eso hacía que en las empresas, en el manejo de dinero, se dieran muchísimas situaciones fraudulentas, ¿verdad? Ahora, con todos estos sistemas y estas cuestiones, ya se hace un poco más controlable el asunto del efectivo. Ya en caja ustedes van a las agencias ahora y hay tantas cosas para poder controlar eso. Ustedes ven cámaras por todos lados, ustedes ven la forma como van pasando las personas a la caja, ¿verdad? Todas esas situaciones que se han hecho para poder buscar o por lo menos para poder minimizar el riesgo de un fraude. Entonces, ahí es cuando nosotros ya hemos buscado algunas alternativas para poder manejar ese riesgo, para poder eliminarlo si es posible, ¿verdad? Para poder por lo menos reducirlo, ¿verdad? O por lo menos, si no se puede eliminar, por lo menos hacerlo más bajo. Lo ideal, si voy a manejar dinero, si voy a manejar bienes, entonces lo ideal es que se elimine el riesgo para que se eviten fraudes y por lo tanto se eviten situaciones adversas en la empresa. Si no se puede hacer, entonces tengo que ver por lo menos cómo se minimiza o cómo se mitiga un poco ese riesgo. En cuanto a finanzas así ya de nivel más grande, ¿verdad? Ya no hablando solamente de una agencia bancaria manejando caja, ¿verdad? O de personal siendo manejado por un departamento de recursos humanos, sino hablando más específicamente de las finanzas en general de la empresa, podemos nosotros también tomar algunas opciones para poder administrar el riesgo. Ahora, ¿qué tipo de riesgo? Y aquí es donde hablamos de esos instrumentos derivados que habíamos mencionado en el caso de los commodities. Nosotros buscamos cuando va a haber problemas, por ejemplo, de tasas de cambio, cuando va a haber situaciones eventuales a nivel internacional, si nosotros somos dados a hacer inversiones fuera y en algún momento vamos a tener que hacerlo, ¿verdad? Porque de repente las situaciones o las formas de hacer inversiones dentro del país ya no son tan atractivas como han sido antes, ¿verdad? Ahora con todos los problemas financieros que tenemos como país, que tenemos como instituciones dentro de este pobre país, ¿verdad? Va a haber que buscar oportunidades de inversión ya afuera. Y aquí podemos tener, además de las acciones y los bonos normales que se puedan utilizar, podemos tener otro tipo de contratos, como los forwards, los futuros, las opciones, los warrants y los swaps. Todos estos instrumentos están basados a un futuro, como el ejemplo que les daba de que hay contratos donde nosotros lo que hacemos es amarrar un precio a futuro. Entonces nosotros decimos, bueno, le voy a comprar la producción que usted va a tener y que me la va a entregar dentro de 3 meses. Para eso yo hago un contrato con usted y se lo voy a comprar a tal precio. Y ahí entonces vamos a negociar a qué precio va a quedar y siempre vamos a correr cierto riesgo por el asunto de lo que pueda suceder en el mercado, pero para eso hemos analizado suficiente y vemos qué nos conviene más, ¿verdad? ¿Qué precio nos conviene amarrar? Si somos compradores o somos vendedores, qué nos conviene, ¿verdad? Si nos conviene amarrar un determinado precio o no. Entonces son instrumentos que se utilizan para poder ver a futuro si nosotros, cómo nosotros podemos mitigar un poco el riesgo de lo que pueda ocurrir. Ahora, dependiendo, como les decía, de las situaciones que se analicen a nivel internacional, ya en este caso, porque
cuando voy a hacer este tipo de operaciones, ya no lo hago en un mercado local, ¿verdad? Ya no lo hago en lo que nosotros tenemos disponible acá, en primer lugar, porque nosotros, estos tipos de instrumentos se negocian en bolsas de valores, ¿verdad? Entonces, realmente no tenemos nosotros un mercado de valores aquí en el país como para poder tener este tipo de instrumentos. Y aún así, fíjense, aunque nosotros busquemos administrar riesgo con este tipo de operaciones, también se pueden dar situaciones difíciles en el mercado. Ha habido casos de gente que negoció, por ejemplo, hay un caso de, creo que era un producto, creo que era algodón, perdón, donde la persona negoció un determinado precio por la producción que se iba a tener de algodón y empezó a vender el instrumento y a negociar el precio. El algodón jamás existió, pero hubo tantas ganancias en eso de que alguien compraba el contrato de futuro, otro lo vendía, y en ese estar comprando y vendiendo ese tipo de contrato, que la persona al final dijo, no, yo no tengo el algodón, pero aquí le pago su indemnización, pero todo lo que había ganado por estar negociando, eso fue bastante importante como para poder enfrentar los precios que estaba manejando, y pagó y no hubo ningún problema, pero eso es una cuestión también de fraude que se puede dar. Entonces, estos son instrumentos que nosotros podríamos considerar, que podríamos analizar para poder administrar en la empresa y poder minimizar un poco los riesgos que se puedan dar. Muy bien, esto en cuanto a administración de riesgos, ¿verdad? Un tema que ustedes pues ya conocían. Ya nada más recordando algunas variables, porque vamos a entrar a ver el apalancamiento financiero. Entonces, con esta parte de recordatorio, pues volvemos a tomar todos aquellos elementos y a recordar que las empresas no están distanciadas de situaciones eventuales, ¿verdad? Y que en cualquier momento la empresa pues las va a tener que enfrentar, y que tiene que ver la manera para poder enfrentar esas situaciones y poder minimizarlas para no tener problemas con sus utilidades, con el efectivo que requiere para poder hacerle frente a sus operaciones. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Si no hay preguntas, entonces nos vamos a detener un ratito para que tomen algo, y nos vemos a las 7:05. ¿Les parece? Está bien. Listo, Muy bien. doctora. A las 7:05 entonces. Listo. Listo.